en este febrero, por ejemplo, bueno, o en enero, ¿cómo le fue? Me voy con más información. El doctor Felipe Lovelo es profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory en Atlanta. Es una de las autoridades globales en epidemiología y salud pública. Después de terminar su entrenamiento como médico, se especializó en epidemiología clínica y luego realizó un doctorado en salud pública. Fue detective de enfermedades en el Servicio de Inteligencia Epidemiológica del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y fue el vocero oficial de la Casa Blanca para la comunidad hispana durante el gobierno de Barack Obama en la crisis del H1N1. Hoy es el director del programa de epidemiología y salud pública en la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Y pues es un gusto tenerlo, la verdad, por acá. Doctor Felipe, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué los virus mutan y cuándo pueden hacerse más peligrosos? Y lo que estamos viviendo actualmente, o las diferencias entre mutaciones y las variantes también del coronavirus que estamos ahorita resintiendo, doctor. Bueno, todos los virus mutan. Cada vez que el virus infecta a una persona, se reproduce dentro de la persona, tiene la oportunidad o el chance de mutar. La mayoría de las mutaciones no producen un cambio importante en el virus, no cambian qué tan infeccioso es, qué tan letal es, pero en algunas situaciones, porque obviamente al haber millones de personas infectadas, pues son millones de oportunidades para que el virus mute, estos cambios genéticos hacen que pueda tener alguna ventaja para infectar o para enfermar a las personas. Y eso es lo que estamos viendo con estas variantes. Ha habido miles de mutaciones en este virus, pero la mayoría no son de problema. Aunque, como conocemos, al menos tenemos 3 en la actualidad: la identificada en Inglaterra, la identificada en Brasil, la identificada en Sudáfrica, que obviamente nos preocupan porque tienen características que hacen que el virus sea más infeccioso o en algunos casos puede también tener mayor nivel de letalidad. Entonces, ¿sí está comprobado que la de Inglaterra, estos 3 países, es más infecciosos y pueden ser más letales también? Sí, está comprobada que la de Inglaterra es más infecciosa y también hay algunos datos iniciales que nos hacen pensar que puede tener un nivel de letalidad o de virulencia más alto. La de Sudáfrica y la de Brasil no se ha determinado con exactitud que sean más infecciosas, pero lo que nos preocupa es que tiene algunas mutaciones en común con la de Inglaterra, que nos haría pensar que precisamente por tener esas mutaciones en común, también pueda tener mayor nivel de infección. Y además tiene otras mutaciones que ya se empieza a demostrar que puede afectar la efectividad de las vacunas, particularmente la cepa de Sudáfrica o la variante de Sudáfrica y la de Brasil. Así que por eso nos preocupan, por eso los gobiernos desde Inglaterra y Europa tuvieron que hacer nuevos confinamientos al la variante de Inglaterra convertirse en la principal y por eso se han cerrado los viajes a Brasil o a Sudáfrica por muchos países para evitar que haya rápidamente situaciones en donde esas variantes se introduzcan a los diferentes países. Los cerrar los aeropuertos o cerrar los viajes con países específicos no va a impedir que eventualmente esas variantes salgan, pero sí va a ralentizar el proceso y va a hacerlo menos explosivo, como se dio principalmente con la variante de Inglaterra. O sea, tendríamos que estar cerrando los aeropuertos o restringiéndolos, que usted sería una recomendación, por ejemplo, las autoridades en México no se ha dado esa medida extrema. Aquí están abiertos los aeropuertos para todo el mundo, es decir, las fronteras, incluso también la frontera con Estados Unidos está abierta, sobre todo la gente de Estados Unidos que venga a México, no hay restricciones. Desde su punto de vista, ¿cree que sí debieran hacerse para ralentizar, o sea, vamos a decirlo, retrasar el contagio? Pues particularmente con las variantes que se han presentado en Sudáfrica y en Brasil.
que no han, digamos, tenido un nivel de exposición a diferentes países tan grande como ha habido el de Inglaterra, son unas medidas que pueden ayudar. Las medidas como tal, solo esa medida no va a evitar que el virus llegue eventualmente a todas partes del mundo, pero sí pueden ralentizarlo. Con la variante de Inglaterra es una variante que ya está transmitiéndose en la comunidad en muchos países y esa variante, cerrar los países o cerrar las fronteras no va a tener un impacto en disminuir la transmisión porque ya está demasiado, digamos que, común en muchos países. Ese es un punto importante. Ya estas variantes, ¿hay datos ya han cobrado la vida de personas, doctor? Por ejemplo, ¿hay datos que usted tenga ahí disponibles? Hay datos que muestran que la variante de Brasil está relacionada con una mayor mortalidad, un pico alto de mortalidad en la ciudad de Manaus, en la Amazonía de Brasil, y también que nos hace pensar que pueda tener una capacidad de reinfectar, porque Manaus ya había tenido un alto nivel de infección con la variante inicial del coronavirus, eh, y, eh, y durante la última parte del año tuvo un aumento también inusitado de casos y una explosión en la mortalidad. Probablemente lo han escuchado en las noticias, en donde los hospitales colapsaron, donde hay falta de oxígeno en esta ciudad, lo que nos hace pensar que precisamente esta cepa tiene mayor nivel de infección y virulencia, y por eso las autoridades de Brasil y las autoridades de otros países han cerrado sus viajes con Brasil o han puesto limitaciones para evitar que esa variante se esparza rápidamente. Pero como digo, esa medida no va a impedir al 100% que esa variante salga de Brasil, porque ya está en otros países, pero sí puede ralentizar ese proceso. Bien, ¿qué tendríamos que hacer desde lo local? Estados como Sonora, un estado fronterizo pegado a Arizona, ¿cuál sería la recomendación general a lo que estamos viendo? Porque según sus cálculos, ¿cuánto va a durar todavía esta pandemia? ¿Va a durar todo el año, medio año, hasta junio? ¿Cuál sería su cálculo de la situación como estamos viviendo? ¿Cuánto más se va a extender, doctor? Bueno, yo creo que es claro que con el nivel de infección que se ha dado en un país como México y a nivel mundial, y el nivel de vacunas digamos que la velocidad con la que se están implementando las vacunas, lo más probable es que no lleguemos a tener una cantidad de inmunidad poblacional o inmunidad de rebaño este año, porque el proceso de vacunación va más lento de lo necesario, no solo en México, sino en la mayoría de países. Y eso hace que al no tener un alto porcentaje de la población vacunada o con inmunidad, haya oportunidad de que no solo el virus inicial, sino probablemente estas variantes puedan infectar personas. Así que es muy claro que vamos a tener que convivir por lo menos todo este año con el virus. La gran pregunta es si a nivel mundial se va a poder organizar una campaña masiva de vacunación para que todos los países logren tener un alto nivel de vacunación de su población, porque si eso no se hace, pues va a haber más oportunidades para que el virus se replique más, mute, pueda tener variantes nuevas que hagan que volvamos a tener un círculo vicioso en donde tenemos una nueva variante que puede reinfectar personas que ya habían sido infectadas antes, que puede hacer que las vacunas no funcionen tan bien. Y lo que piensan la mayor cantidad de virólogos es que eventualmente este virus se volverá endémico, es decir, que nunca vamos a dejar de verlo, como hacemos, por ejemplo, con el virus de la influenza, pero que con las vacunas y con los mejores tratamientos se va a lograr reducir en un alto porcentaje su mortalidad. Y lo que pasa es que probablemente tengamos que recibir estas vacunas de manera regular, tal vez todos los años, tal vez cada 5 años, dependiendo de cuánto dure la efectividad de la vacuna, pero probablemente este virus, como ha sido con otros coronavirus antes, que producen catarros normales, se convertirá en otro de esos coronavirus que
infecta a las personas, pero que ya no tiene tanto nivel de enfermedad, de mortalidad. Recomendación final, doctor Felipe Lovelo, que nos haría acá a los mexicanos, a los sonorenses, a las autoridades, porque si es todo el año, dice, vamos a convivir, ciertamente vamos hacia allá. ¿Cuál sería recomendación final para lo que estamos viviendo, a los ciudadanos que nos escuchan y autoridades? Bueno, para los ciudadanos y la sociedad en general, no podemos bajar la guardia porque con esta nueva variante, con la cantidad de virus circulante, pues el virus no se cansa de contagiarnos y enfermarnos. Así nosotros estemos cansados, el virus sigue estando ahí, y por eso es tan importante utilizar buena calidad de máscaras, mascarillas, tapabocas. Incluso el CDC ayer dio la recomendación de que una combinación de dos tapabocas, un tapabocas quirúrgico de estos azules que se utilizan en los hospitales y encima un tapabocas de tela, tienen un mayor nivel de protección y por encima del 90% de protección de partículas. Eso es muy importante, seguir utilizándolo, particularmente en espacios cerrados, porque eso es donde nos contagiamos más. Y cuando esté disponible la vacuna para su grupo de edad, en su ciudad, en su estado, por favor aplíquesela, porque es la única forma, como repito, que vamos a poder vencer este virus, evitar que nos enfermemos gravemente y eventualmente poder volver a la normalidad. Y entonces esa recomendación de tapabocas de tela sería también algo muy importante, ¿no? Hacer énfasis, doctor. ¿Es el menos, problemático, es el más efectivo, el de tela? El más efectivo es un tapabocas como un K95 o los que se utilizan en el ámbito médico N95, pero obviamente esos son para el ámbito médico. Si usted tiene enfermedades crónicas, está por encima de 65 años y tiene acceso a comprar un tapabocas K95, yo podría recomendarle eso. Si no lo tiene, utilizar dos máscaras o dos tapabocas, por ejemplo, uno quirúrgico de esos azules y otro y encima otro de tela. Utilizar dos tapabocas es mejor que utilizar solo uno porque nos produce mayor protección. Entonces, sí recomienda el doble de tapabocas, eso es interesante. No habíamos escuchado esa recomendación, doble tapabocas. Bueno, obvio, al ser doble te protege más. Vaya. Correcto. Al tener más capas de protección, vamos a tener menor posibilidad de inhalar partículas que otras personas hayan respirado y también vamos a proteger a las otras personas. Y el CDC ayer dio una nueva recomendación de que las personas empiecen a hacer eso. Y eso ya se ha visto en otros países. En Europa vienen utilizando doble tapabocas o K95 durante varios meses, precisamente porque estas variantes son mucho más infecciosas. Esta es una forma mejor de protegernos. Muy bien. Doctor, pues un placer, doctor Felipe Lovelo, le pido mantenernos en contacto en verdad, porque pues usted es una voz autorizada y especializado en el mundo para, o a nivel mundial, pues para ayudar a interpretar el coronavirus y si hacen falta más voces así, con una perspectiva global. Le agradezco mucho, doctor, gracias y buenos días. Igualmente, que tengan buen día. Él fue vocero oficial de la Casa Blanca para la comunidad hispana durante el gobierno de Barack Obama en la crisis del H1N1 y ahora aquí en Proyecto Puente analizando, es director también del programa de epidemiología y salud pública en la Universidad de Emory en Atlanta. Ahorita voy a tener también a un consultor internacional del Banco Mundial para hablar sobre lo que está ocurriendo en torno al cambio climático y Climate Rally Team, también con presencia en Sonora con Karina López Ivich. Iván Hernández, consultor del Banco Mundial, nos va a hablar también el rol de las empresas y el mercado del carbono para combatir el cambio climático. Voy también ahorita a presentarle los incrementos de la canasta básica y más. Vuelvo con la diputada Wendy Briceño, su destape y más.